Además, tendremos hoy la suerte de hablar con el autor de este libro que tengo sobre la mesa. Es Alfredo de Diego Díez, magistrado y profesor de Derecho Procesal, y ha publicado este libro que se llama Al abordaje, asalto a la justicia. Tenemos con nosotros a Alfredo de Diego Díez, Arratsaldeon. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a vosotros y muchas gracias por el ofrecimiento de esta entrevista. Alfredo nos presenta este libro que tiene un título interesante: Al abordaje, asalto a la justicia, jueces y políticas, amistades peligrosas. Y además a este título impactante le añade a comienzo del libro una nota que indica: a los jueces independientes libres de cargas y servidumbres políticas, a los otros no. Alfredo, entiendo que se ha quedado a gusto, ¿no? Hombre, pues no te lo voy a negar, sí. La verdad es que sí me he quedado muy a gusto. El título es pues, deliberadamente provocador. O sea, lo que pretende en definitiva es evocar imágenes muy concretas, además, al lector sobre el contenido del libro. Y la otra frase que comentas es una dedicatoria. Es la dedicatoria y es bien clara. No precisa mayor explicación. Por un lado, pues hay jueces que son independientes, hay jueces profesionales, que son los más, y a ellos va dedicado el libro, al resto no. Alfredo, este es un libro que desmonta mitos, entre otros el de la independencia judicial. Después de leer este libro, ¿se puede seguir manteniendo que en España los jueces son independientes? A ver, yo creo que esta pregunta hay que examinarla desde dos planos distintos. Uno, el de la independencia real, y otro, el de la percepción de independencia. Respecto de la independencia real, no me cabe la menor. Los jueces en España son independientes. Estamos sometidos al principio de legalidad y la Constitución nos obliga a tener como máxima la ley y la interpretación de la ley. Cuando ponemos una resolución, interpretamos la ley. Sucede que en ocasiones, desafortunadamente, esa norma, esa ley, no es lo suficientemente clara. Y esto lo hacen tanto los jueces que los medios denominan progresistas como los jueces conservadores. Unos y otros son verdaderos profesionales. El peligro, yo diría que radica en el juez político. El juez político es aquel que traslada su propia ideología a la resolución y es capaz de retorcer la ley con tal de primar su ideología. Esos no son independientes. Y el otro aspecto del que hablaba es la percepción. Y ciertamente en cuanto a la percepción de independencia, sí que hay un déficit, sobre todo cuando se trata de los nombramientos discrecionales que realiza el Consejo General del Poder Judicial. Pero esos nombramientos discrecionales que se refieren a los altos cargos de la carrera judicial, en realidad la percepción de falta de independencia viene por el pecado original del Consejo, por su politización, de la que si quieres pues podemos hablar más ampliamente a lo largo de la entrevista. Sí, porque en una larga parte del libro explica lo que es el Consejo General del Poder Judicial, explica cómo se forma este consejo, y en España no estamos muy acostumbrados a escucharlo. Es más, normalmente en España estamos más acostumbrados a escuchar nombres como el Tribunal Supremo, el Constitucional, y nos explicas bien qué es este Consejo General del Poder Judicial. Claro, en ocasiones se confunde incluso al Consejo General del Poder Judicial con los jueces. Y no es así. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. El problema es que el Consejo es un órgano contaminado políticamente, politizado desde hace más de 30 años, desde 1985. Todos los vocales que pertenecen al Consejo General del Poder Judicial, absolutamente todos, son elegidos por los partidos. Podría decirse incluso que cada uno de estos vocales tiene un tercer apellido, el del partido que le está apadrinando. El Consejo General del Poder Judicial lo que tiene en sus manos son dos instrumentos, dos herramientas de vital importancia para la carrera judicial. Una son los premios, el nombramiento de altos cargos discrecionales, y otra los castigos, la potestad disciplinaria. Verá, la importancia de estos nombramientos discrecionales llega al punto de que van a designar, vamos a repasar, al presidente del Tribunal Supremo, al vicepresidente del Tribunal Supremo, a todos los magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de la Audiencia Nacional, a todos los presidentes de salas de la Audiencia Nacional, a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de todas sus salas, a todos los presidentes de las audiencias provinciales, a 2 magistrados
del Tribunal Constitucional van a designar también al magistrado que se va a ocupar de autorizar al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, las entradas y registros y las intervenciones telefónicas. Como verá, este paquete de posibilidades del Consejo, bueno, pues facilita el que no haya mucha voluntad de dejar de poder controlarlo políticamente, de dejar de poder ser los partidos quienes nombren a los vocales del Consejo. Y si el Consejo General del Poder Judicial está contaminado políticamente, hombre, es razonable pensar que existe un alto riesgo de que sus nombramientos discrecionales también lo estén. Es una cuestión de apariencia. Y además a esto habría que añadir alguna otra cosa. Verá, esa politización, esa intervención política en el Consejo, en la designación del gobierno de los jueces, constituye un importantísimo factor de corrupción. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo de Europa. Nos lo ha repetido hasta la saciedad al gobierno de España. Últimamente, las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, que pertenece al Consejo de Europa, lo ha estado reiterando. Básicamente lo que dice el Grupo de Estados contra la Corrupción es que las autoridades políticas no deben de participar en ninguna de las etapas del proceso de elección de los vocales judiciales. ¿Esto se ha tomado en consideración por alguno de los gobiernos de España? Pues no, se ha tomado a beneficio de inventario. Sí que es justo también decir que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se introdujo por dos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, una enmienda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y despolitizar el Consejo. Esta enmienda solo fue aprobada por estos dos partidos, votada a favor por estos dos partidos en el Congreso. El resto votaron en contra. ¿Por qué? Pues porque es un botín muy difícil de ceder en la posibilidad de seguir controlando a los vocales del Consejo. Entonces, ahí radica el problema de la relación entre la independencia del Poder Judicial, que también debe de serlo en su órgano de gobierno y no solo en cada uno de los jueces a título individual. Hoy, como dice, el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los parlamentos, algo que no siempre fue así. Sí, es verdad. O sea, ha habido una sola ocasión. El primer Consejo General del Poder Judicial se constituyó cuando era presidente Adolfo Suárez y se constituyó con arreglo a una ley orgánica de 1980. En esta ley orgánica y en este primer consejo, los jueces eligieron a los 12 vocales del turno judicial. A los 12. Hay otros 8 que no van a ser elegidos nunca por los jueces, sino por el Parlamento. Pero esos 12 vocales del turno judicial fueron, en el primer consejo, elegidos por los jueces. Fue a partir del gobierno socialista, cuando llegó Felipe González, decidió en 1985 modificar la ley que regulaba la elección de los vocales y a partir de ese momento todos los vocales, todos absolutamente, son elegidos por el Parlamento. En el libro habla de una serie de asociaciones que existen en España, asociaciones judiciales que están vinculadas a partidos políticos. ¿Cuál es la función exacta que cumplen estas asociaciones? Y yo no sé, Alfredo, si estas asociaciones pueden tener como consecuencia que haya un excesivo corporativismo partidista. Pues la función de las asociaciones judiciales está arreglada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y es sencillamente la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general. Es cierto que con demasiada frecuencia se utiliza el término corporativista contra la carrera judicial. Se utiliza además en un sentido descalificador y peyorativo, como si fuera la defensa a ultranza del grupo de la profesión sin tener en cuenta ninguna otra razón o ninguna otra consideración. Desde esta óptica peyorativa yo no estoy de acuerdo. La carrera judicial las asociaciones no son corporativas desde ninguno de los puntos de vista. Cuestión distinta es que, pues como en cualquier otro colectivo profesional, las asociaciones defiendan los derechos laborales y estatutarios de los jueces, que garantizan además nuestra independencia. Nuestros derechos estatutarios garantizan la independencia. Y la independencia, no se olvide, es desde todos los aspectos, tanto desde el aspecto desde la perspectiva laboral de los jueces como desde la perspectiva económica, es sobre todo una garantía para los ciudadanos.
Y en esta línea, pues las asociaciones no dejan de ser, en alguna medida, homologables a los sindicatos, toda vez que entre los fines lícitos de las asociaciones, como he dicho antes, está el de defender los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos. Otro órgano del que habla también el libro es el Tribunal Constitucional. Se ha criticado mucho su forma de elección, sobre todo porque también es muy cercana a los partidos políticos. Bueno, la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional está regulada directamente en la Constitución, en el artículo 159. Y allí lo que se establece es un equilibrio institucional entre los nombramientos. 4 se proponen por el Congreso, 4 por el Senado, 2 se proponen por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. El problema, por decirlo así, es que cualquier modificación de esta forma de elección requiere la reforma de la Constitución. No es tan fácil como modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que lo único que requiere es la modificación de la ley orgánica. En su libro utiliza el término veredicto popular y el libro recoge además esta frase: primero la condena, luego ya vendrá el juicio. Hace este punto referencia al juicio de la Manada. ¿Por qué lo reseña? Bueno, sí, realmente la referencia es en general a todos aquellos casos mediáticos en los que los usuarios de las redes sociales, los tertulianos, los articulistas, pues de la noche a la mañana se convierten en expertos juristas. Lanzan opiniones, acusaciones, siembran versiones a diestro y siniestro, de manera que acaban por emitir un veredicto de condena sin que se haya celebrado ningún juicio legal. Esto yo lo considero como la tiranía del veredicto popular, que además en muchas ocasiones lo que hace es pretender imponerse a los jueces, imponer ese veredicto popular a la resolución judicial. Y si la sentencia judicial no se ajusta milimétricamente a lo que ha definido ese veredicto, el linchamiento personal y profesional del tribunal está servido. Esto a mí me parece que es una anomalía democrática. Ya para terminar, Alfredo, ¿cree usted que lo que usted cuenta en este libro, en todo lo que tiene que ver con la elección de los miembros de ciertos tribunales, etcétera, algún día se podrá escuchar en un medio más generalista, más grande? ¿Alguien se va a atrever a contarlo? No veo por qué no. La verdad es que alguna otra entrevista ya me han hecho en otro medio televisivo y periodístico sobre este libro. No estoy contando nada que sea escandaloso. Muchísimas gracias, Alfredo, por aceptar nuestra invitación a participar en este programa. Tiene las puertas abiertas y le deseamos mucha suerte con este libro. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra amabilidad.